La percepción es nuestra perspectiva de una persona, de una situación o de un evento a través de nuestros propios lentes, de nuestros propios ojos. Eso no significa necesariamente que sea la verdad absoluta, pero sí es nuestra verdad en ese momento. Y percepción es muy importante porque a veces vemos las cosas de un modo que realmente no son. El otro día estaba en TikTok escuchando a un señor que se llama Judge Joe Brown. Es el residente de Crenshaw y Compton en Los Ángeles, California. Y cuando era muy pequeño conoció a Ike Turner. Ike Turner fue el ex esposo de Tina Turner. Ambos ya han fallecido. Pero Tina fue una cantante internacional de folk, rock y R&B, famosísima, una de mis cantantes favoritas. Pero Judge Brown en esta entrevista contaba que cuando él era niño, Ike Turner manejaba en un Rolls Royce blanco. Y cada vez que él y sus compañeros estaban jugando básquetbol o estaban, tú sabes, relajándose después de la escuela, caminando a su casa, se los topaba a él y a sus amiguitos en el barrio y le llamaban. Y Ike se paraba en su Rolls Royce blanco y les compraba como hamburguesas, comida, y se sentaba con ellos por horas a platicarles sobre cosas buenas. Les decía, tengan mucho cuidado, no se junten con malas juntas, quédense en la escuela y que dejaran las pandillas, todo ese tipo de cosas les daba muchos consejos. Él, en su experiencia, solo vio cosas buenas de Ike. En esa misma entrevista, Judge Joe Brown mencionó que también Tina Turner paseaba por el barrio en un Rolls Royce muy parecido al de Ike Turner, pero que cuando la gente la saludaba en la calle, su reacción era negativa. Más bien era grosera y ofensiva y hasta racista con los niños. Según él, Tina les gritaba cosas como, hey, no me estés hablando, o mugre negro, no te me acerques, o si sabes quién soy. O sea, todo ese tipo de cosas les decía Tina Turner a ellos. Contaba que incluso en una ocasión muchas muchachitas se juntaron y se la toparon y se le acercaron a Tina para pedirle un autógrafo. Y Tina las humilló en la línea y les dijo que qué se creían, que porque les estaba, porque se le acercaban, o sea que si se daban cuenta con quién estaban lidiando. Por eso cuando salió la película What's Love Got to Do With It, Judge Joe Brown le pareció irónico que Tina relatara haber vivido la vida de una víctima con Ike, porque aseguraba que en su experiencia había visto totalmente lo contrario. Incluso decía haber presenciado a Tina agredir a Ike en público. Para él, la percepción que la película proyectaba no coincidía nada con la realidad que él vivió. Y eso me hizo pensar mucho y reflexionar y recordar a mi padrastro. Y mi padrastro, al que ya he mencionado, fue una persona a la que todo mundo quería. Toda su comunidad, todo el barrio lo conocía. Falleció en el 2016 de cirrosis agresiva, pero era muy carismático, simpático, guapísimo en su juventud. Sí, era una persona muy, muy guapa. Tenía una sonrisa que hasta las mujeres y hasta los hombres les llamaba la atención. Era muy carismático. Y cuando estaba manejando y iba por la calle, yo me acuerdo que tenía una atracción la gente hacia él, todos le saludaban, él se paraba a hablar con todos, a todos le hacía un favor. Hacía tantos favores y era tan drogadicto que le pagaban los favores con drogas o con alcohol, lo que sea. O sea, el chiste de él era ser bueno con la gente y la gente lo amaba, ¿no? Esa era la percepción pública de él. Un hombre bueno, era muy servicial, muy querido. Pero la realidad era otra, porque en mi casa yo veía cosas diferentes. Yo veía drogas en el baño, veía cambios drásticos de humor en él, momentos en que se volvía súper agresivo por el alcohol o por las drogas, o sea, daba igual. Había días en las que era como que la persona que le llamaba a todo el mundo, hey, vénganse a comer a mi casa, tenemos carne, tenemos esto, vénganse todos. Y él armaba el show, ¿no? Pero luego de repente se convertía en alguien irreconocible. Yo le veía como un monstruo casi. Recuerdo que yo y mi hermanita nos escondíamos en el cuarto cuando empezaban los gritos y la casa a retumbar o aventaba el teléfono o quebraba la pared o ya le pegó algo. O sea, era horrible. Una vez platiqué también que se nos quemó el carro en la calle. Nos pasaban unas cosas tan irónicas que decía yo, esto no le pasa a la gente.
Entonces, desde niña me confundía mucho esa dualidad de su personalidad porque afuera de la casa era una persona que todo el mundo la quería y cuando él regresaba a la casa de nosotros era otra persona totalmente diferente. Tanto que yo pensé que mi mamá era la agresiva, ¿no? Entonces, la gente percibía que como nosotros éramos los niños, nosotros no sabíamos ni distinguir entre la derecha y la izquierda, o sea, no sabían, yo creo que nos miraban más bien como perdidos, ¿no? Y nos veían como que también percibían que como yo me parecía mucho a mi mamá, asumían que naturalmente yo seguía su carácter. Y sí, se puede decir que en muchas formas sí seguí su carácter, pero lo mismo pasaba con mis hermanos, ¿no? A mi mamá la trataban totalmente diferente a como trataban a mi papá. A mí me trataban diferente a como trataban a mi hermano y a mi hermana la hacían a un lado por mi hermano y luego a mí por él. O sea, nunca había como que vino la familia de Marta, vamos a hacer, o sea, no era igual nadie. Todos éramos diferentes y yo no entendía por qué. Esas diferencias eran a veces buenas y a veces malas. A veces me iba bien a mí por cómo me trataban y a veces me iba súper mal. Ahí es donde pensé en lo que dijo Judge Joe Brown sobre Ike Turner, que para él Ike era una buena persona, pero eso no significa que dentro de su casa fuera igual. Hoy sabemos porque hemos hablado de esto en redes sociales, en YouTube, y hay mucha información disponible. Y sabemos que las drogas no solo son adictivas, pero también abren un portal en la persona cuando las ingiere, y ese portal casi siempre es negativo. Yo nunca he visto una persona bajo la influencia que caiga bien o que se porte mejor. Mi padrastro, a quien yo conocía como mi papá hasta los 10 años, ya les conté esa historia también en uno de los episodios, cambiaba por completo cuando se alcoholizaba o cuando usaba drogas, ¿no? Y ese lado siempre era oscuro, era violento y sí, yo lo percibía por mis propios ojos como un monstruo. La percepción pública era que él era el bueno y que mi mamá era la mala. Esa era la historia que todos veían, pero lo que me dejó pensando es la importancia también de contar nuestra propia historia. Porque si no lo hacemos, alguien más va a venir después a contarla y probablemente no la va a contar igual. No se acuerda de lo que tú te acuerdas. Y la mayoría van a ser mentiras porque no vivió por tu propia realidad. Por eso cuando vi este video en TikTok, yo pensé, le creo a Judge Brown. Yo sí le puedo creer a él todo lo que dice. Le creo que Ike compraba hamburguesas. Yo le creo que Ike se sentaba con ellos por horas a hablar para platicarles cosas buenas. Porque es artista. Yo canto, me estoy rodeada de músicos. Yo sé que los músicos no trabajan de día. Bueno, yo sí trabajo de día porque tengo como 1 millón de cosas que hacer y todavía estoy haciendo lo de relaciones públicas en el otro empleo, pero esa es la percepción mía. Yo sí le puedo dar por válido lo que él dice, pero también entiendo que la percepción de Tina Turner podía haber sido totalmente distinta, porque así pasa con muchos padres y con muchas personas. Se muestran de una manera en público y son otra persona totalmente diferente en privado. En el hogar, en el trabajo, con los amigos, con los colegas, todos se presentan con caras distintas y yo las he visto a todas. Y me da mucha tristeza eso porque digo yo, ¿por qué no puedes venir al trabajo, por ejemplo, eh, y ser la misma persona que yo conocí el otro día? O sea, vienes con otra cara totalmente distinta y eso me confunde mucho porque yo crecí con esa confusión. Entonces aprendí a usar esta misma cara aquí en el podcast, cuando estoy cantando, cuando estoy en el trabajo y haciendo mi trabajo de relaciones públicas. Es la misma cara. Dicen, no, pero podría haber, por ejemplo, aquí hablo en español. Cuando canto, canto en español, en inglés. Y cuando estoy en el trabajo, por la mayoría del tiempo, hablo inglés, pero es la misma persona. Yo no cambio de personalidad porque vi que esos cambios de personalidad son extremadamente raros, extremadamente inauténticos y extremadamente obscuros, porque si una persona se enfrenta a la vida, ¿no? Y se presenta como una persona, están escondiendo tantas cosas detrás. Mi papá lo hacía todos los días. Llegaba y no traía dinero, no tenía nada. O sea, era como que si la comunidad se llevó a mi papá y llegó arrastrado, ¿no? A la casa. Entonces, a mí no me gusta la gente inauténtica por esa misma razón. Yo las veo como personas falsas, no las quiero alrededor de mí,
inmediatamente percibo negatividad. Una persona que utiliza drogas o demasiado alcohol se me hace una persona que no está en sus cinco sentidos, entonces no se presenta auténticamente nunca. Nunca va a ser igual. Pero volvamos a lo de Judge Joe Brown porque es muy injusto en esa entrevista que la hicieron muy famosa. Es muy injusto su percepción. Porque aquí lo que faltó, aparte de perspectiva, fue inteligencia emocional. La inteligencia emocional creo yo que me ha llevado muchísimo más lejos que la inteligencia intelectual. Porque no es que yo sea más inteligente que otros. Pero yo te puedo recordar cuando yo me estaba graduando de la preparatoria que mi maestra que estaba haciendo el yearbook, ¿no? Que le llamamos aquí, me dijo, a mí me votaron como most talented en la escuela y ella dijo, si a mí me hubieran dado a escoger, yo hubiera puesto a Clary como most likely to succeed. Y yo dije, ¿qué? Y me dice, yes. Le dice, you never give up. You never give up. Esa era nunca te das por vencida. Esa era la percepción de ella hacia mí. Pero después, por haber visto tantas cosas y tantas dualidades en la gente creciendo, la única persona que para mí era la más auténtica siempre era mi mamá. Frente a la gente era agresiva. Frente a la gente se pudo haber parecido mucho, mucho, mucho a Tina Turner. A mi mamá si le decías algo te mandaba a la fregada, o sea, porque ella no tenía tiempo de poner caras. Estaba tan preocupada de sobrevivir, estaba preocupada por mantenernos, por darnos de comer, por llevarnos a la escuela, aunque fuera caminando, porque mi papá no llegaba del trabajo y si llegaba, a veces no llegaba con carro. O sea, estaba tan preocupada por sobrevivir y darnos a nosotros auténticamente una buena vida, que la falsedad, pues no había tiempo. O sea, la gente falsa tiene mucho tiempo. Yo, es más, digo, ¿sabes qué? Tienes demasiado tiempo en tus manos porque yo no tengo el tiempo de salir a fingir. Y yo creo que a mi papá le faltó trabajo. Hay que ser realistas. Le faltó trabajo, era demasiado trabajador, pero le faltó propósito, le faltó trabajo porque si hubiera estado más preocupado en lo que él era, no se hubiera preocupado tanto en lucirse con otra gente. Esa percepción de Judge Brown puede ser muy dañina, porque entonces le estás quitando la verdad a Tina Turner, por ejemplo. Tina Turner, para mí, es una representación de todas las mujeres, ¿no? A las que las abusan en sus casas. La estoy usando como un ejemplo. No solamente estoy hablando de ella, espero que tengan esa perspectiva de poder ver que estoy hablando de todas las mujeres. Ike Turner son todos los padrastros y papás del mundo. Todo puede ser, hasta las mujeres son agresivas. Y se presentan como alguien en la calle y como otra totalmente diferente en la casa. Pero no hay que quitarle la verdad a la gente. Esa es la diferencia entre la percepción y la perspectiva. Judge Joe Brown pudo haberse graduado y convertirse en un juez porque tiene la inteligencia suficientemente amplia para convertirse en un juez, pero no la tiene tan amplia al no ponerse en los zapatos de alguien más y ver que a lo mejor Ike Turner era muy bueno para él, pero detrás de las puertas de su casa golpeaba a su mujer cuando se drogaba. A mí lo que me da mucho orgullo y me da mucha felicidad es que Tina Turner haya contado su historia, porque me parece muy astuto de su parte haberse adelantado no solamente como artista en ese entonces, porque en ese entonces la gente todavía no estaba contando su biografía mucho. A mí lo que me llama mucho la atención fue que una de las primeras biografías o biotopics que yo vi en la tele fue What's Love Got to Do With It. Y a mí me encantaba y me apasionaba y yo decía, wow, o sea, los sueños sí se hacen realidad a costo de muchas cosas, pero sí se hacen realidad. Y me inspiró mucho Tina, así como nos inspira mucho la historia de Selena o como nos inspira mucho las historias de Marilyn Monroe. O sea, porque vienen de lugares tan difíciles que tú crees que nunca van a salir de ahí y sí lo salen. Y es muy desafortunada, es muy triste ver que Judge Joe Brown le quita esa verdad en esa entrevista a Tina Turner, porque muy bien pudo haber dicho, esta es mi verdad, pero no le quito la verdad a ella y mucho menos voy a hacerla ver mal diciendo que también trataba a la gente mal.
Él no sabe si cuando ella salió de su casa pudo haber tenido un problema enorme o la hayan golpeado. Entonces ya venía con todo ese coraje, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes que recordar. Es muy importante tener la habilidad de la percepción, porque la percepción es nuestra. Nadie nos la puede quitar. Yo no te puedo quitar la percepción a ti, como no se la puedo quitar a mi mamá, como no se la puedo quitar a nadie. Esa le pertenece a cada quien, con su cada cual, porque todos vivimos la vida y la vemos por nuestros propios lentes, ¿no? Como ya dije en el principio. Pero es importante ponerte los zapatos de alguien más y ver la perspectiva, porque eso te da otro nivel de inteligencia. Si alguien te dice, ¿sabes qué? Demos el ejemplo que estamos en el trabajo y el patrón a mí me insultó, pero a ti siempre te trata bien, ¿no? Entonces dices, yo no te puedo creer. Y me ha pasado muchas veces en el trabajo. No te puedo creer, ¿no? Porque eso jamás me ha pasado a mí. A mí jamás me ha tratado mal. Y digo, qué bueno, a mí me da mucho gusto que no te trate mal. Qué bueno. A mí sí. Y siempre te quieren quitar tu verdad. Un señor también me tocó mi área privada, mis boobies, y me las tocó en el elevador. Y cuando yo conté mi historia, era como que, ¿cómo puedes creer que un hombre te va a tocar tus boobies? Y yo, te estoy diciendo que pasó. Es más, hasta en el video, cuando íbamos saliendo del elevador, se ve donde todavía me está garroteando, agarrando como el scarf que yo tenía aquí como una decoración en el cuello. No me quisieron creer. Y a mí me daba mucho miedo porque yo decía, este señor le dieron como este, no sé cómo se le llama eso en español, cuando básicamente te dan la chance de regresar a tu casa, pero te dan una semana o dos sin trabajo y luego ya regresas, ¿no? Rejuvenado, no sé qué, para qué es ese propósito. Pero regreso y dije, la va a agarrar contra mí, o sea, porque ya me hicieron ver como una mentirosa. Yo dije, obviamente, si se dan cuenta lo que hizo, lo van a correr. No, porque la vida tampoco es justa y la vida no nos debe nada. Entonces, a mí me da mucho gusto que yo en ese entonces también tomé la iniciativa de reportarlo, porque así me crea una persona o no me crea nadie. Lo importante aquí es siempre contar tu historia y no olvides nunca contar tu historia antes de que alguien venga a contártela a ti. Y sé muy consciente de la percepción, es bueno tener la tuya, pero también tener perspectiva te va a llevar a lugares donde jamás pensaste haber entrado. La perspectiva te va a abrir la inteligencia emocional y te va a hacer muchísimo más empática con otros, sin que alguien te tenga que decir, imagínate si te pasaría a ti. Con ese tipo de personas no soy amiga tampoco. Imagínate que toda la conversación le digas a la persona, pero ponte en los zapatos de alguien más. Como que me hace perder el tiempo y como que le quita el sabor ya a la plática. Y como que ya ni ganas de platicar me quedaron. Pero bueno, mi nombre es Clary Quesada, soy cantante, escritora, vivo aquí en el Valle del Río Grande y mi pasión es ser yo. Sé que en estos momentos a lo mejor y no concuerdan muchas cosas porque pues estoy trabajando en música, tengo mi trabajo de día también, trabajo como representante de una de las compañías más grandes del estado de Texas y tengo 5 distritos en los que me manejo y me encantan todos mis trabajos, pero yo todos los días trato de encontrar mi propósito. Este es uno de ellos para poder ampliar las mentes de mucha gente porque tengo muchas historias que compartir y si tú tienes la tuya, envíame un mensaje a través de Instagram o cualquiera de los links que se encuentran abajo. También encontrarás mi música, encontrarás mi sitio web, clary.com. En Spotify también sígueme, Clary, Cleiri. Y bueno, con mucho gusto a mí me encantaría o tenerlos en el show o contar su historia para que todos sigamos aprendiendo de uno al otro. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio.